La pregunta adecuada presenta La Lista Negra, el podcast. Hey, ¿qué tal, gente? Sean todas y todos ustedes bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast más genial del internet. La pregunta adecuada presenta La Lista Negra, parte número 2. Y para empezar esta segunda edición del subpodcast de La Lista Negra, quiero comentarles que, wow, qué problema puede llegar a ser el estar grabando un podcast. De verdad no sabía que era tanto problema hasta que ya me empecé a meter en aspectos más técnicos. Esta semana estuve pensando en comprar nuevo equipo, en implementar un par de cosas nuevas para poder grabar de una manera más sencilla el podcast. Pero la verdad es que estuve mirando ofertas porque para este punto del año, que ustedes pues ya están prácticamente en Navidad o por esos días, no estoy seguro, pero bueno, debe faltar a lo mucho unos 10 días para Navidad, al menos a fecha que se suba este podcast, pero yo lo estoy grabando cerca del Black Friday. Entonces estuve mirando ofertas para ver si me podía traer una nueva pieza de equipo, algo nuevo para grabar y aumentar un poquito la calidad del audio de este podcast. Pero tuve un pequeño problema, y es que al estar observando las ofertas, la verdad, me di cuenta de que no había nada que me llamara lo suficiente la atención como para justificar el gasto, ya que tenía que hacer un cambio de equipo completo, o mejor dicho, tenía que comprar varias piezas de equipo y era un poco complicado. Entonces creo que todavía no es tiempo de implementar cosas muy profesionales porque todavía estoy aprendiendo a utilizar varias cosas, pero pues por lo pronto ya hice un cambio en el software que utilizo para grabar y editar este podcast. Entonces espero que se vea reflejado en una mayor calidad en el audio y que pueda ser muchísimo más agradable, ya que mi intención es que esto sea mucho más ameno y que obviamente ustedes entiendan el ritmo que intento llevar. Pero pues me di cuenta que las grabaciones estaban siendo un poco complicadas, entonces estoy haciendo cambios constantes para adaptar lo mejor que se puede a este formato para que ustedes tengan el mejor podcast de todo el internet, o al menos vamos a intentar que lo sea. Y bueno, sin más preámbulo, solo me queda contarles también que el otro día me caí de las escaleras y tuve un conflicto con la grabación de los podcasts porque iba a grabar el que ustedes escucharon este miércoles pasado, no, el que van a escuchar ustedes el próximo miércoles. Sí, es que estoy un poco perdido con los tiempos, pero el que van a escuchar ustedes el próximo miércoles, que es el de inversiones parte 2. Pero pues con esto de que me lastimé y estuve como 2 días sin poder hacer mucho y todas estas cosas, tuve un poquito de problemas a la hora de estar planeando todo, pero pues al final terminó siendo de esta manera. Perdí un poquito de material que ya tenía todo grabado porque se escuchaba un poco feo y pues la verdad no les quería traer algo que se escuchara tan mal, ya que ahorita estoy terminando de aprender a configurar todo y quiero que estos capítulos sean bastante amenos y que sobre todo a la hora de escucharlos sean bastante agradables. Entonces pues todo esto ya está un poco raro y ya no quiero seguir siendo redundante con estas cosas. Solo me queda un aviso más. Como siempre, recuerden seguirnos por favor en nuestras redes sociales. Están ahí abajo, Facebook e Instagram. Nos encuentran como La Pregunta Adecuada. Les voy a dejar los links abajo en la descripción. Y recuerden que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. También van a tener todos los links ahí abajo. Y ya no me enrollo más. Para los que ya entraron y vieron el título de este podcast, sabrán que vamos a estar hablando sobre la seducción, y quise hacerlo un poquito en general porque me iba a enfocar sobre todo en unos personajes muy curiosos que son los gurús de seducción, pero quise hacerlo un poquito más general, ya que creo que hablar de gurús de seducción era algo que iba a encasillar un poquito el tema a solo el grupo demográfico de hombres, y pues quería hacer esto un poquito más general. Entonces vamos a hablar como tal de el concepto de la seducción, y ahorita van a entender por qué lo quise meter en esta sección, porque la verdad me vengo a quejar con ustedes de este término, ya que creo que ya está bastante desfasado y creo que deberíamos de empezar a reemplazar todas estas cosas que pues los cuentos de hadas y todas estas historias del príncipe y la princesa nos han traído desde hace muchos años,
y que pues en cierto momento pudieron haber sido útiles para enseñar ciertas cosas, pero creo que ahorita ya están bastante desactualizadas. Entonces pues vamos a estar hablando sobre este tema de la seducción y ahorita van a entender por qué me quiero quejar de esto. Pero el principal motivo por el que decidí traer este podcast en el mes de diciembre en lugar de la fecha que la tenía planeado, que era para febrero, en el mes del amor y la amistad. Quiero que sepan que la verdad no me pude aguantar para traérselos hasta febrero, porque el otro día me salió un video en Facebook, no, en YouTube, de uno de estos personajes gurús de seducción, y tenía bastante que no me topaba con ninguno de estos videos, que incluso yo creía que ya habían desaparecido como esta categoría, pero no, al parecer sigue existiendo y está bastante presente, y es algo que tiene comunidades bastante activas, y es algo que me preocupa bastante porque, para ponerlos en contexto, disculpen ustedes, pero para ponerlos en contexto, llegó un punto de mi vida en el que por curiosidad y por cierto interés me puse a buscar un poquito de información sobre estos temas hace ya unos 4 años a lo mejor, y me di cuenta al estar haciendo todo este tipo de investigaciones muy precarias que pues la verdad no tenía nada de lo que necesitaba, y que la verdad pues los consejos eran algo bastante vacíos, y pues o sea me di cuenta con el tiempo y pues en base a fracasos, pero pues yo pensé que todo este tipo de cosas precisamente pues eran algo que a lo mejor solo había tocado a mi generación en aquel momento, pero me he dado cuenta de que no, que es algo que sigue bastante vigente, al menos en términos de actividad, pero vigencia en cuanto a concepto, pues ya ahí entraríamos en un pequeño conflicto. Ahorita van a entender por qué. Pero todo este tipo de personajes, para los que estén un poquito perdidos respecto a lo que es un gurú de seducción, es un personaje, una persona que se dedica a dar consejos sobre cómo establecer vínculos interpersonales, normalmente en sentido de vinculación afectiva, o sea, en parejas ya sea formales o informales, pero pues tienden a tener todos estos consejos de cómo acercarte a las personas, cómo hablarles, cómo observar su lenguaje no verbal, qué te quieren decir, qué no te quieren decir. Y aquí es donde nos tenemos que pausar un poco y analizar que todas estas cosas, si bien tienen ciertas bases, no hay nada que pueda respaldar al 100% ninguna de estas cosas. Y eso es lo que precisamente me preocupa, ya que muchas veces tomamos todas estas cosas como si fueran 100% ciertas, y la realidad es que pues tienen una parte que puede sustentarlas, pero la realidad es que no podemos decir que es la generalidad. Entonces, precisamente por eso es por lo que creo que todos estos consejos pueden llegar a ser útiles, pero pues tienen sus limitaciones y sobre todo tienen cierta obsolescencia que ya se les nota, ya tienen cierto añejamiento que se empieza a notar cada vez más, y es algo que me preocupa porque en el momento de la sociedad en la que vivimos actualmente, todo este tipo de cosas pues ya tienen que ir cambiando un poco y tienen que irse separando de los conceptos que tenemos arraigados desde hace bastante tiempo, por lo que creo que vale la pena reflexionar precisamente, al menos en el caso partiendo otra vez desde este punto de los gurús de seducción, que ahorita nos vamos a desprender poquito de este concepto, pero lo ocupamos para avanzar a lo siguiente. Y es que quiero que nos preguntemos todas y todos por qué las personas buscan apoyo en este tipo de personajes. Tanto hombres como mujeres, aunque creo que sí hay una tendencia más marcada de los hombres a buscar este tipo de ayuda, porque pues todavía la carga social tiende a ser un poquito más hacia los hombres en términos de las interacciones para relacionarse de manera afectiva. La carga de las primeras interacciones y todo esto siempre suele ir de parte de los hombres. Entonces, si bien no es algo exclusivo, creo que sí lo tenemos que ver desde esta perspectiva un momento primero, para después poderlo extrapolar también al caso de las mujeres. Pero yo creo que si nos ponemos a analizar un poquito la situación, una de las cosas que tenemos que entender para observar de una manera clara y sobre todo tener los detalles bien claros de por qué pasan estas cosas, es porque las personas en cierto punto de la vida, como por ejemplo me pasó a mí hace unos años, tienen muchas dudas respecto a cómo relacionarse con otras personas, sobre todo en el caso de la vinculación emocional, que es esta parte de relacionarte con las personas del género que te gusten, independientemente de cuál sea.
En cierto punto yo creo que sobre todo en la adolescencia es algo que se nota mucho, la inexperiencia de los adolescentes, ya que muchas veces puede llegar a ser muy complicado que las personas, si no están acostumbradas a llevarse con el tipo de personas que les empiezan a gustar, llegan a tener este tipo de conflictos y este tipo de disonancias en su cabeza donde no entienden del todo qué es lo que está pasando porque empiezan a sentir cosas pero no saben qué hacer. Entonces toda esta carga hormonal aparte que llega con la adolescencia hace que lleguen muchas preguntas y muy pocas respuestas. Yo creo que principalmente ese podría ser uno de los ángulos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de hablar de este tema, porque nos podría ayudar a entender de qué punto tenemos que partir para avanzar a entender la lógica de pedir consejos a terceros. Y es que muchas veces la lógica que se suele manejar es pedirle un hombre consejos a otro hombre y una mujer consejos a otra mujer, cuando lo más lógico sería, pues por ejemplo, en el caso de las relaciones heterosexuales, pues si un hombre tiene dudas sobre cómo relacionarse con mujeres, por lo lógico sería que le preguntara a una mujer precisamente porque es la opción que va a tener la información más directa. Pero normalmente nos solemos ir por la persona de nuestro mismo género como una figura experimentada para poder obtener todo este tipo de respuestas. Y precisamente es aquí donde tenemos que recordar que nuestra lógica es muy importante para entender cómo podemos resolver todos estos conflictos que se presentan durante nuestra vida, sobre todo y específicamente poniéndolo en este marco de referencia que estamos hablando ahorita de la adolescencia. El entender este tipo de inconsistencias nos hace muchísimo más conscientes de la problemática que se está viviendo, ya que la desinformación hace que los adolescentes no sepan a dónde acudir para pedir ayuda sobre este tipo de cosas que se les presentan en sus cabezas y simplemente busquen la opción más sencilla, que es buscar una figura que parezca experimentada e intentar obtener información de ahí, ya que suele ser, al menos en teoría, más sencillo que preguntarle directamente a la otra persona, porque la opción indirecta siempre suele ser más llamativa. Pero pues esto se debe obviamente a causa de que las personas pues no tienen del todo este tipo de tacto para acercarse directamente. Y es que nos gusta de alguna manera, y le podemos quitar el de alguna manera, nos gusta que nos vendan las cosas de una manera sencilla porque es la manera más fácil de llegarnos al cerebro, dicho de una manera muy eh, metafórica, pero se me fue la palabra por un momento. Wow, eso fue muy raro. Pero esto de que nos vendan las cosas de manera sencilla es algo que es bien importante para la mayoría de las personas, ya que el sentido de la sencillez, la practicidad en nuestra cabeza por algún motivo está muy relacionado con el confort y con la calidad de vida, ya que creemos que si las cosas son sencillas entonces nos representan menos esfuerzo y por lo tanto podemos enfocar ese esfuerzo a otras cosas. Pero cuando se trata de desarrollar vínculos con otras personas, es muy importante entender que nos tenemos que esforzar porque las cosas no son tan sencillas y si queremos creer en todos estos consejos bastante vacíos, nos vamos a topar con la realidad de que interactuar con las personas es bastante complicado si queremos abordarlo desde una perspectiva en la que una figura experimentada nos explique cómo hacerlo. Sin embargo, si preguntamos directamente las cosas y si intentamos tener un abordamiento de una manera directa, intentando ser lo más sinceros posibles y sobre todo pues estando abiertos a que pues obviamente podemos cometer algún error, a lo mejor vamos a decir algo que no va la primera vez, pero pues no pasa nada, todos vamos a aprender, pero el abordar las cosas de una manera directa siempre va a ser más sencillo en la práctica. En la teoría parece más lógico lo otro, pero prácticamente hablando, pues sí tiene muchísimo más sentido simplemente, si por ejemplo quieres aprender a hablar con las mujeres, pues busques algún apoyo en alguna persona que sea de tu confianza, que sea de ese género y le preguntes directamente, oye, fíjate que tengo este y este tipo de dudas y se nos tiene que aprender a quitar la pena porque es algo que a todos nos puede pasar, es algo que en cualquier punto de nuestra vida nos podríamos enfrentar como esa persona que puede ser la que le brinde la información a otra persona que tiene la duda para poder entender todo este tipo de situaciones y si lo hacemos de una manera correcta podemos facilitarle a esa persona su desarrollo en términos psicoafectivos y en términos emocionales. Entonces, si no podemos dar este tipo de consejos, nos deberíamos de preguntar, ok, a lo mejor yo no puedo explicar
concretamente qué es lo que se puede hacer, pero a lo mejor te puedo recomendar que hables con alguien que a lo mejor te puede dar una respuesta más sencilla. Y este tipo de acción de derivar, entre comillas, a una persona con otra persona que sí le puede ayudar un poquito más, debería ser algo a lo que deberíamos estar más acostumbrados, ya que de esta manera puede que sea muchísimo más sencillo que las demás personas empiecen a entender que no todo lo tienen que saber, pero si alguien te pregunta y se anima a cuestionarte algo que para él es importante o que le está generando dudas, sobre todo si es una persona un poco menor que tú, pues derivarlo de una manera adecuada con una persona que le pueda brindar información de confianza y que le pueda ayudar, puede ser la diferencia entre que esa persona termine buscando información en internet que vaya a terminar llevándola o llevándolo a un camino erróneo, a, por el contrario, acudir a una persona que le pueda brindar una ayuda un poquito más certera, un poquito más especializada y sobre todo que le vaya a dar esas respuestas que verdaderamente necesita. Y en este punto vamos a hacer una pequeña pausa con nuestra famosa cortinilla musical y después del corte les voy a platicar un poquito de mi experiencia personal con todo esto de empezar a hablar con personas del género opuesto, en mi caso que fue con las mujeres, y cómo yo me enfrenté a toda esta situación. Y ahorita lo vamos a poner un poquito más en contexto también para las mujeres, para ir dándole un cuerpo un poquito más concreto a este tema y para que entiendan ya de una manera más en específico por qué decidí quejarme esta semana de este tema. Volvemos después del momento, quédense, esto es La Lista. Estamos de regreso una vez más en La Lista Negra. Muchas gracias por quedarse conmigo. Y como les comentaba antes del corte, en esta segunda sección vamos a estar hablando un poquito de varias cosas, pero quisiera empezar sobre todo con esto que les mencionaba sobre mi experiencia personal, ya que creo que es algo que al menos a mí me cambió mucho la perspectiva y que me hizo entender las cosas desde otro punto de vista, que me ayudó bastante a formarme mi criterio de cómo me estaba relacionando con las personas y entender qué cosas podía cambiar. Entonces, teniendo esto en cuenta, quiero que partamos en base a comprender que, por ejemplo, poniéndolos un poco en la situación, venía terminando la secundaria, hasta ese punto pues no me había relacionado de una manera amistosa con las mujeres por diversas razones, o sí lo había intentado, pero pues había salido en algunas ocasiones de una manera positiva, en otras de una manera negativa. Entonces pues era algo que pues no procuraba hacer. Pero en la preparatoria, al terminar el segundo semestre, por cosas de cómo estaba organizado el sistema educativo en aquel momento, creo que ahorita ya es diferente, pero nos movieron de grupo y reorganizaron los grupos dependiendo de los talleres que habías elegido en segundo. Entonces a mí me tocó otro grupo distinto y en este grupo nuevo me topé con la casualidad de que pues, por cuestiones del taller y todo esto empecé a hablar con un grupo de mujeres en particular y sorprendentemente me di cuenta de que pues las cosas empezaron a salir bien porque pues sinceramente, o sea, les empecé a hablar porque pues eran las que estaban conmigo en mi taller y después se convirtieron en muy buenas amigas y pues fueron las que me acompañaron la mayor parte de la prepa y gracias a ellas pues de hecho saqué la preparatoria con una calificación bastante decente. Entonces justo en este punto y ya viéndolo en retrospectiva fue cuando me di cuenta de que precisamente este tipo de cosas no es algo que sean raros, sino que simplemente es algo que te tienes que parar a cuestionarte para entender qué es lo que estás haciendo mal o por qué estás pensando de cierta manera y cómo te estás limitando tú solo a la posibilidad de obtener este tipo de experiencias como la que me pasó a mí, que en base a eso me di cuenta después que de hecho era muchísimo más fácil para mí relacionarme de manera amistosa con las mujeres que con los hombres y lo volví a confirmar ahorita en la universidad porque pues ya al regresar a clases y todo esto, el grupo de personas con el que estoy pasando la mayor parte del tiempo cuando voy a las clases es mayoritariamente mujeres y de hecho mi carrera pues también es mayoritariamente mujeres, entonces pues es algo que la verdad no me incomoda, pero es algo que de hecho me di cuenta de que pues es bastante cómodo para mí de hecho. Entonces con este tipo de cosas lo que quiero que entiendan
es que muchas veces nosotros mismos nos limitamos por el simple hecho de que tenemos este estigma de que pues las cosas tienen que ser de una manera en particular, y todos estos roles de que no, pues los hombres tienden a relacionarse más con los hombres y las mujeres más con las mujeres, son lo que a veces nos limita un poquito en nuestro abordamiento con las situaciones que se nos presentan día a día. Y creo que vale la pena analizar las cosas desde esta perspectiva, precisamente porque en base a analizar un poquito las situaciones es como nos podemos dar cuenta que simplemente es cuestión de que nos pongamos en el momento correcto, en la situación correcta, utilizando los conocimientos correctos, y vamos a poder enfrentar todo esto que se nos presenta, ya que obviamente es muy difícil intentar enfrentar la situación de tener que socializar, sobre todo si eres una persona medianamente tímida o te cuesta ser extrovertido. En este tipo de puntos de inflexión en tu vida puede resultar bastante importante el que sepas que a final de cuentas te puedes relacionar de una manera muy sencilla con las personas sin importar el género que tengan, porque pues a final de cuentas son personas. Entonces pues todos tenemos cosas en común y cosas que nos distinguen entre géneros y todo eso, pero pues a final de cuentas todos somos personas. Entonces si puedes tener algo en común con algún hombre, también lo puedes tener en común con alguna mujer. Entonces es justo aquí donde me refería a que íbamos a intentar extrapolarlo también a la parte de las mujeres, ya que creo que la carga de las mujeres puede ser un poquito distinto en términos de esta presión social, pero creo que el concepto básicamente es el mismo. Relacionarte con personas viéndolo desde la perspectiva de relacionarte como si fueran personas, simplemente quitándole el género y quitándole todo lo demás, es muchísimo más fácil de enfrentar que si tienes que estar poniendo estas etiquetas de género, que lo que te hacen es como intentarte guiar de una manera un poquito poco efectiva en muchos de los casos a cómo te tienes que relacionar con una persona dependiendo de su género respecto al tuyo. Pero si aprendes a relacionarte simplemente como una persona con otra persona, creo que es muchísimo más sencillo que puedas llevar tu vida de una manera mucho más sencilla, y que sobre todo puedas tener todas estas interacciones respecto a tu vida diaria que te van a ayudar a enriquecerte y a llenarte de experiencias que te van a guiar en este camino de generar nuevos caminos, valga la redundancia, hacia los cuales te quieres dirigir o a los cuales quieres evitar. Entonces es por esto que creo que, como les mencionaba en el bloque anterior, hay varios conceptos dentro de todo esto de la seducción que como que no me cuadran y que creo que ya se quedan bastante anticuados, como uno que alguna vez le llegué a escuchar a una persona cercana a mí, que es el concepto de macho alfa. Y esto dentro de la seducción, al menos del lado masculino, creo que sigue siendo algo que bastantes personas siguen concibiendo como algo importante o como algo llamativo. Y yo la verdad creo que ya es algo que se quedó bastante obsoleto, precisamente porque eso de macho alfa me recuerda muchísimo más a pensar en hombres de las cavernas que a pensar en el hombre moderno. Entonces yo creo que intentar vender al hombre todavía como un cazador, como este ser que tiene un ímpetu por naturaleza y que tiene que salir a cazar, es algo que, si bien nuestro cerebro, al menos en cuanto a estructura neurológica, no ha cambiado desde entonces, creo que nuestras construcciones sociales y todo lo que hemos construido por fuera de nuestro cerebro es algo que sí nos tiene que hacer pensar que, si bien fisiológicamente seguimos siendo muy parecidos, nuestra construcción de ideas e ideales tiene que ser un poquito distinta, y tenemos que dejar todas estas cosas de lado para poder relacionarnos de una mejor manera con las personas. Entonces, por esto creo que dejar estos conceptos de lado nos puede ayudar a comprender sobre todo mejor qué es el concepto de la atracción, ya que el concepto de la atracción creo que es algo que es muchísimo más importante que hablar de seducción, ya que el sentirte atraído por una persona o no sentirte atraído tiene muchísimo más relevancia que lo que puedas hacer para intentar seducir, con unas comillas gigantes, a otra persona. Porque la atracción creo que es algo más parecido a conectar un cable. O entra o no entra. Si no entra, pues pruebas otro enchufe. Es literalmente. Puedes hacer clic con una persona o puede que no hagas clic. Hay veces que a lo mejor te pase como estas cosas raras que suelen suceder con las USBs, que supongo que a alguno de ustedes le habrá pasado, que la conectan por un lado
y pues no embona, la conectan por el otro y tampoco embona, y si la vuelven a voltear mágicamente se desbloquea un tercer lugar o una tercera posición que no estaba disponible y mágicamente entra donde debería de entrar la USB. Algo parecido podría pasar también con la conexión en términos de atracción, pero quitando este pequeño ejemplo, creo que es muchísimo más práctico verlo de esta manera, ya que muchas veces no tienes que hacer clic con todas las personas. Obviamente es imposible que te lleves bien con todas las personas, y muchísimo más si hablamos en términos de relaciones afectivas, pues va a ser muy complicado que entre tantos millones de personas le puedas caer bien o puedas hacer clic con absolutamente cualquier persona, ya que vas a tener muchas diferencias con muchas personas, y está bien, porque precisamente estas diferencias es lo que nos hace entendernos de una manera distinta y que haya distintas maneras de relacionarse y que sobre todo existan diferentes puntos de vista. Si todos fuéramos iguales, pues primero que nada creo que viviríamos en una utopía o en una distopía, dependiendo de cómo lo analizáramos. Pero pues esto ya de las distopías y utopías lo tocamos un poquito el mes pasado, así que lo vamos a dejar de lado por ahora. Pero lo que sí nos sirve de todos estos conceptos es entender precisamente que el ser atractivo es algo, y cuando digo el ser atractivo también me refiero tanto a hombres como a mujeres, o sea, aplica por igual. Pero creo que este concepto nos ayuda precisamente a sobre todo cuestionarnos cómo construimos este concepto alrededor de nosotros, para preguntarnos si nosotros también necesitamos esta aprobación externa de sentirnos como macho alfa o como mujer alfa, poniéndolo un poquito en un contexto femenino. No estoy seguro si existe ese concepto, pero pues creo que se entiende ya con todo el contexto que hemos dado. Pero ya para ir cerrando un poquito con este tema, me gustaría que habláramos sobre todo de que el arte de hablar con las personas por gusto y no por necesidad ayuda mucho a que se faciliten las relaciones interpersonales. Y es que creo que uno de los problemas que yo identifiqué a lo largo de este tiempo es que muchas veces las personas se esperan para hablar con otras personas o para aprender cómo socializar cuando están en la necesidad de que les gusta a alguien, y pues es como de si no le hablas pues no va a pasar nada, entonces te tienes que aventar. Pero si por el contrario agarras práctica en base a simplemente hablar con las personas porque te gusta hablar con las personas, va a ser muchísimo más sencillo el hecho de que tú puedas aprovechar esa experiencia y que la conviertas en algo positivo para ti, para que precisamente cuando ocupes hablarle a una persona que te guste o que sea de tu agrado, pues no te veas en esta disyuntiva de tener que pensar de bueno, o sea, puede salir muy bien, pero puede salir también terrible, sino que ya sabes más o menos en qué terreno estás pisando, y en base a la práctica es a lo que vas a terminar consiguiendo o no consiguiendo tus objetivos. Y tener esto en claro es algo que les va a servir a todas y a todos ustedes en su vida, porque al menos a mí me ha servido mucho el hecho de comprender que la práctica hace muchísimo más sencillas las cosas, y si queremos hacer las cosas sin intentarlas antes, o si nos queremos saltar cualquier paso anterior o cualquier tipo de práctica que nos pueda servir para prepararnos para cosas más difíciles, lo único que nos vamos a dar cuenta es que posiblemente vamos a fracasar en el intento, porque obviamente no puedes llegar a ser un profesional en algo a menos de que seas un prodigio innato, pero en muchas de las ocasiones no suele ser este el caso. Entonces, precisamente por esto es por lo que tenemos que aprender este bonito arte de hablar con las personas simplemente porque te guste convivir, ya que el interactuar con personas te va a enriquecer en muchos sentidos y te va a ayudar a que sobre todo este tipo de sesgos que te pueden presentar consumir este tipo de contenido en internet, como el que mencionábamos en el primer bloque, que es todo esto de los gurús de seducción o consejos de cómo ligar y todo esto, obviamente pues te puede servir alguna que otra cosa, pero al interactuar con personas vas a tener la práctica más real y vas a ser sobre todo capaz de identificar qué son esas cosas que te hace falta mejorar, qué cosas te cuestan trabajo de socializar y cómo puedes aprender de las personas. Ya por último, nomás vamos a hablar de una cosa más, y es que quiero que hablemos de conexión, ya que como les decía, la conexión va a ir sobre todo siempre por encima de la seducción, ya que hablar de conexión entre personas es algo que tiene sentido desde la lógica de que vas a hacer clic o no vas a hacer clic, y está bien si haces clic o si no haces clic, pero no se trata esto de un juego de intentar convertirlo en no.
a fuerzas que puedo, sino que simplemente tenemos que entender que somos personas y obviamente no vamos a hacer una monedita de oro como para que todo el mundo nos vaya a querer. Entonces, tenemos que aprender a que a veces menos es más en las relaciones. Porque lo que venden todos estos personajes, todas estas personas que venden consejos de cómo ligar, cómo seducir hombres o mujeres, dependiendo de cuál sea tu caso, es sobre todo la cantidad. Y yo creo que medir nuestras interacciones en términos cuantitativos, o sea, en números, más que en términos cualitativos, que se refiere como tal a la calidad de las interacciones, pues es algo absurdo, ya que si empezamos a medir nuestras interacciones en base a números, pues sí, puede que conozcas a muchas personas, hables con muchas personas, pero si al final de cuentas no estás sacando nada de interactuar con muchas personas, no te va a servir de nada. Si por el contrario aprovechas las interacciones que tengas, pero las haces valer y aprendes de cada una de ellas, esa calidad va a significar muchísimo más que la cantidad que te pueda representar e intentar esto como si fuera un juego. Entonces, recuerda que tienes que abrazar tu situación, entenderte cómo eres como persona para saber cómo te quieres relacionar con otras personas en términos afectivos o en términos amistosos, y una vez que te sientas a gusto con tu soledad y que entiendas que eres una naranja completa y no una media naranja, es cuando vas a poder ponerte a ti mismo en otro frutero y disfrutar de la compañía de otras personas que sean también naranjas completas, ya que a final de cuentas, cuando te percibes a ti mismo como una persona completa, es más fácil que puedas dar y recibir de otras personas a esperar que otra persona llegue a completarte y la otra persona esté esperando lo mismo de ti. Entonces, simplemente con esta reflexión los quiero dejar esta semana. Espero de verdad que les haya gustado mucho. Recuerden, como les dije al principio, que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Recuerden por favor seguirnos en nuestras redes sociales, se las voy a dejar también ahí abajo, Facebook e Instagram como La Pregunta Adecuada. Yo soy su amigo El Hernández, nos vemos el próximo miércoles en el próximo capítulo de La Pregunta Adecuada y recuerden que se tienen que cuidar, lean mucho, recuerden no tomar en serio nada de lo que les digo, esto simplemente es entretenimiento y para abrir su curiosidad, así que no sean flojos y pónganse al